placer estar aquí hoy en esta iglesia Nueva Canaán. Para mí, me siento muy feliz de estar aquí con todos ustedes, hermanos, compartiendo este bello mensaje. Déjenme contarles que el anciano que se encuentra en esta iglesia, el hermano Zenén, fue partícipe de la conversión mía y la de mi esposa que está por allá atrás. Gracias al Señor que nos encontró. El título de esta meditación es la influencia de Jesús. ¿Cómo podemos ser una buena influencia por medio de la obediencia? Cuando yo me casé cuando nosotros nos juntamos, vivíamos todavía revueltos con los placeres de este mundo. Pero nuestros suegros, que eran adventistas, y toda la familia que también era adventista, ejercía gran influencia en nosotros. Podíamos verlos orar y nosotros éramos un poquito apáticos a esa oración. Cuando ellos oraban, nosotros nos hacíamos aparte. Pero poco a poco fuimos siendo influenciados por ellos, que también estábamos participando en las oraciones. Tanto fue que este joven que está aquí empezó a predicar por medio de las aplicaciones TikTok, Kawaii, YouTube, Instagram, y aún no era bautizado. Al principio tuve cerca de 39,000 seguidores, para la gloria de Dios, y aún no me encontraba en el camino en sí correcto del Señor. Pero gracias a ese gran apoyo que tuvimos de nuestro hermano Zenén, y gracias a la misericordia de Dios, hoy estamos aquí parados, predicando y alabando el nombre de nuestro Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Ahí donde estamos vamos a cerrar nuestros ojitos para comunicarnos con nuestro Padre Celestial, para que sea Él el que dirija toda esta enseñanza que nos tiene preparada. Oramos. Amén. Amantísimo y buen Dios, que tu morada es en lo más alto de los cielos. Gracias, Padre, por esta bella oportunidad de llegar al arrepentimiento. Perdónanos, Señor, si te hemos ofendido en algún punto. Y permite, Señor, que cada día nos vayamos edificando y creciendo por medio de tu palabra. Permite que este estudio que vamos a tener hoy lo podamos comprobar gracias a tu santo y bendito Espíritu. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo es el título de la meditación? Influenciado. Un hombre de influencia positiva. Y el subtema es la obediencia. ¿Cómo nosotros, por medio de la obediencia, podemos ser una influencia positiva para otras personas? ¿Creen ustedes que podemos serlo? Amén. Amén. Pero el ejemplo más claro es el que nos dice Jesús en Hechos capítulo 13, versículo 47. Busquen en su Biblia. ¿Cuántos tienen Biblia? Amén. Amén. Busquemos en nuestra Biblia Hechos capítulo 13, versículo 47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto por luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Cada uno de nosotros ha sido llamado para convertirse en luz. Imagínense ustedes caminando en un lugar donde todo está oscuro, a ver cómo vamos a dar nuestros pasos. Vamos a andar con cautela y con dificultades porque estamos a oscuras. Pero si vamos caminando con Jesús y vamos con plena claridad, nuestros pasos deben ser firmes. ¿Por qué? Porque podemos ver con claridad tanto los obstáculos como las dificultades. Hoy el Señor quiere que nosotros le obedezcamos para que podamos avanzar y convertirnos en una gran influencia para otras personas. Miren lo que nos dice aquí lo que es la influencia. La influencia es definida como el poder de una persona para determinar o alterar la forma de pensar de alguien. Podemos ser influencia positiva para nuestros hijos y nuestros seres queridos, o podemos ser influencia negativa para las personas que están a nuestro alrededor.
Ahora, lo que nos dice Oseas capítulo 3, versículo 3. ¿Podrán andar dos juntos si no están de acuerdo? De ninguna manera. ¿Cómo podré decir yo que Cristo vive en mí y que soy hijo de Jesús si no hago las cosas que Jesús hizo? De ninguna manera entonces podemos ser buena influencia. Ahora, si mis hijos me ven orando y meditando en el Señor, ellos también van a ser influenciados por eso. Pero si mis hijos me ven en problemas, en peleas, en deuda, mis hijos también van a ir adquiriendo esa influencia negativa de nosotros. Hoy, este gran mensaje no es solo para los adultos, también para los niños que se encuentran ahí, para que ellos también se conviertan en una influencia poderosa del Señor para otros niños, para que Cristo viva en nosotros y se refleje. Todos ejercemos un cierto tipo de influencia hacia quienes nos rodean. La gran pregunta es si la influencia que ejercemos es buena o es mala. Nos hemos preguntado si lo que hacemos nosotros diariamente es bueno o es malo. ¿Qué están viendo otras personas? Porque tenemos una gran nube de testigos observándonos y viendo, oye, este es adventista, este es cristiano y ve, no está haciendo correctamente. Entonces el Señor hoy nos está llamando a ser niños, jóvenes, adultos, obedientes. Busquemos en nuestras Biblias Génesis capítulo 12, versículo 4, y vamos a descubrir aquí una persona que fue de influencia positiva para nosotros hoy, porque fue una persona obediente. Génesis capítulo 12, versículo 4 hasta el 8. Vamos a descubrir que Abraham fue una persona de influencia positiva para nosotros hoy. Y veamos lo que hizo Abraham en este texto. La palabra de Dios dice en Génesis capítulo 12, versículo 4 aquí. Se fue Abraham como Jehová le dijo, y con él marchó Lot. Tenía Abraham 75 años de edad cuando salió de Harán. Interesante texto para interiorizarlo. Vemos que el Señor se le había aparecido a Abraham para hablarle. Antes, en el versículo 1, 2 y 3, el Señor le había dicho a Abraham que él estaba posesionado en el lugar donde estaba. Tenía su hogar, su familia y tenía todo lo que necesitaba ahí. Ahora viene el Señor y le dice, sal de ese lugar a una tierra que yo te prometo, que tú aún no has visto, pero que yo te prometo. Hoy el Señor nos está diciendo que en el cielo, que en la Canaán celestial, va a haber un lugar especial para cada uno de nosotros. Pero que nosotros debemos de renunciar a todo lo que tenemos para poder seguirlo. Y vemos que Abraham fue una persona que obedeció al Señor. Él salió ahí en ese versículo del lugar donde estaba hacia el lugar que le había indicado Dios. Hoy el Señor quiere que nosotros renunciemos a todo lo que nos desvincula de la presencia poderosa de Dios. Lucas capítulo 14, versículo 33. Quien no pueda renunciar a todo lo que posee el Señor no puede ser su discípulo. Lucas capítulo 14, versículo 33, y a la letra dice, así pues, que cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Podemos ver allí en Abraham que él renunció a todo, estaba establecido, tenía su casa, tenía sus animales, tenía todo, pero el Señor le dijo, ven de aquí, vete para allá, donde yo te prometo que ese lugar va a ser mucho mejor de lo que ahora. Ahora nosotros estamos cómodos en el lugar donde estamos, ¿cierto? Tenemos nuestro hogar, nuestra familia, tenemos todo lo que naturalmente deseamos. El Señor hoy nos está diciendo que renunciemos a todo eso si nos desvincula de la presencia de Él. Miren entonces, aquí nos dice, si aprendemos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y en plena lealtad a los principios de la palabra de Dios, el Señor podrá usarme para ser una influencia positiva y de obediencia en el lugar en el que me encuentre. No importa dónde estés, no importa si estás en tu trabajo, si estás en tu casa, si estás en la escuela, donde quiera que estés, debes de convertirte en una influencia positiva para las personas que están.
que otras personas descubran que verdaderamente eres un cristiano. Mira lo que nos dice Gálatas capítulo 1, versículo 10. Es necesario obedecer al Señor antes que a cualquier hombre, a cualquier persona. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Y eso es lo que el Señor hoy nos tiene en este mensaje poderoso. Que lo obedezcamos para que nos convirtamos en esa persona de influencia positiva para otro. Gálatas capítulo 1, versículo 10. ¿Acaso busco la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agrado a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Cuántos quieren ser siervo de Cristo? Amén. Debemos de tener esa verdadera renuncia para poder convertirnos en esos siervos del Señor. Volvamos de nuevo a Génesis, pero nos vamos a ir ahora al capítulo 22. ¿Hasta dónde puede determinar nuestra obediencia? ¿Hasta dónde podemos nosotros llegar? Y veamos lo que hizo Abraham con tal de obedecer al Señor, hasta dónde pudo llegar. Génesis capítulo 22, versículo 1 y 3. ¿Ya lo tienen? Amén. Amén. La palabra de Dios dice así: aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham y le dijo. Vean lo que le dijo a Abraham. Abraham, y este respondió: aquí estoy. El 2 nos dice: y Dios le dijo: tomad ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien ama, vete a la tierra de Morián y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te di. Veamos que a través de este versículo capítulo 22 recoge una cantidad de cosas impresionantes, pero lo que más me enfoca a este versículo es que Abraham obedeció al Señor porque él le estaba pidiendo en los versículos anteriores, rogándole al Señor, porque él ya era una persona bastante de edad, que le diera un hijo. Ahora el Señor le dice: dame a tu único hijo y entrégamelo como sacrificio. Vean hasta dónde puede llegar nuestra obediencia. Y en el versículo, en el mismo capítulo, pero versículo 2, Abraham, vean lo que le ocurrió. Y el ángel le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, pues ya sé que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Qué maravilloso. Abraham había llegado al punto de la obediencia que iba a sacrificar a su hijo. Pero vemos que Dios quería probar hasta dónde podía llegar nuestra obediencia. Hoy el Señor nos está diciendo que nuestra obediencia debe sobrepasar cualquier cosa que haya en este mundo, porque allá en esa tierra prometida habrá, mejor dicho, todas las cosas mejores. Qué maravilloso es nuestro Dios. Amén. Juan capítulo 14, versículo 23. ¿Hasta dónde nos puede llevar ese amor al Señor para obedecer? Juan capítulo 14, versículo 23. ¿Será que hay determinación en nuestros quehaceres en cuanto a la obediencia del Señor? ¿Hasta qué límite podemos llegar nosotros con la obediencia? Juan capítulo 14, versículo 23 nos va a decir hasta dónde nos lleva el gran amor que tenemos hacia el Padre. Y la palabra de Dios dice: y dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados, y esfuérzate a entrar para que se llene mi casa. Corrijo, ese es el versículo. Juan capítulo 14, versículo 33. Y la palabra, corrijo, Juan capítulo 14, versículo 23. Dice así: respondió Jesús y le dijo: el que ama mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Los que aman al Señor, obedecen al Señor. Ahora, ¿cómo puedo decir que yo soy un cristiano que obedezco al Señor si no estoy haciendo como el Señor hizo? Si yo no estoy obedeciendo al Señor. Ahora, ¿cómo puedo ejercer una gran influencia en otras personas si las personas no comprueban con los hechos de que yo soy lo que soy? Y en este caso, de que yo soy cristiano. Vean lo que dice: Dios quiere que yo lo obedezca
que me aparte de todo aquello que a él no le agrada. Pleitos, peleas, envidias, alcoholismo. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Todas esas obras de la carne, el Señor quiere hoy que las desechemos, porque eso no nos permite que podamos ir al reino de los cielos. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Si hay alguna persona que aún estaba practicando alguna de estas obras de la carne, es momento de renunciar a ella. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Y a la letra dice: manifestadas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas. En cuanto a esto, os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Queremos heredar el reino de Dios? Amén. No escucho. ¿Queremos heredar el reino de Dios? Amén. Amén. Yo también quiero heredar el reino de Dios. Pero para poder llegar ahí, debo renunciar a todas estas cosas que no me permiten ir allá, que no me permite ser una influencia positiva para otros. Ahora sigamos ahí mismo en Gálatas, corrimos, Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11. Y vamos a descubrir que hay pasiones carnales que tampoco me permiten ver el reino de Dios, que no me van a permitir que otras personas puedan ver a Cristo en mí. Gálatas capítulo 2 versículo Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11. Oiga, me estoy quedando en Gálatas. Y dice la palabra de Dios así: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Cuando nosotros estamos en pecado, no podemos estar en santidad. Y cuando estamos en santidad, ya no podemos estar en pecado. Esta es una batalla que se está ejecutando aquí en el epicentro de nuestro corazón. Hoy el Señor nos está diciendo a que renunciemos a todas esas cosas que no nos impiden ver el reino de Dios. Romanos capítulo 16, versículo 19. Romanos capítulo 16, versículo 19. Debemos de ser sabios para el Señor. Romanos capítulo 16, verso 19 dice: vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, y por eso me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Hemos escuchado mucho el versículo que dice: escudriñarlo todo, examinarlo todo y retener lo bueno. Hoy el Señor nos está diciendo que veamos todas estas cosas que hay en el mundo, pero que solamente retengamos lo bueno, lo que edifica, y esto es la palabra del Señor. Hoy debemos de ser ingenuos a las cosas malas, pero inteligentes para las cosas buenas que nos permiten alcanzar a Cristo. Abraham oía la voz de Dios por encima de amigos, parientes, familiares, esposa, esposo, hijos. Ser espiritual es apartar tiempo para estar a solas con Dios. Mateo 19, 29. Vamos a ver cuál es la renuncia que debemos de tener nosotros hoy para agradar a Dios. Mateo capítulo 19, versículo 29. Mateo 19, 29 dice así: y cualquiera que haya dejado casa, o hermano, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Cuánto quiere recibir la vida eterna? Amén. Renuncien a todo lo que poseen. Lucas capítulo 9, versículo 23. Es necesario tomar esa cruz cada día y seguir a Cristo. Lucas capítulo 9, versículo 23. ¿Ya lo tienen?
Amén. Busquémoslo. Lucas capítulo 9, versículo 23. Es necesario hacer esa renuncia completa y total para algún día poder heredar el reino de los cielos. Lucas capítulo 9, verso 23 dice: y le decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esta es una renuncia no solamente que se realiza una vez, es una renuncia diaria, porque diariamente pecamos. Diariamente hay que arrepentirnos. Hoy el Señor nos está diciendo que debemos de tener un completo arrepentimiento para poder ser buena influencia para otros. Mateo 6:33 nos dice que debemos de tener la mira ya en el cielo. Mateo capítulo 6, versículo 33, para que todas las cosas después nos lleguen por añadidura. Y la palabra de Dios dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esta es la bendición de ser personas que obedientes. Si somos personas obedientes, vamos a tener todas estas recompensas. A lo largo de la historia de la Biblia podemos descubrir que hubieron personas que fueron obedientes. Esta es una alusión hacia la obediencia. Una persona espiritual ora, lee la Biblia, asiste a la iglesia y testifica. Estamos orando, estamos leyendo la Biblia y estamos testificando con nuestras acciones. Si no lo estamos haciendo, es momento de empezar a hacerlo. Ahora vamos a descubrir personas que obedecieron en la Biblia y que tuvieron derecho a la salvación. Moisés, en Hebreos capítulo 3, versículo 5, vamos a descubrir lo que hizo Moisés. Hebreos capítulo 3, versículo 5. Y podemos descubrir que estaba conectado con el plan y la obra de Dios. ¿Cuántos hoy quieren estar conectados con el plan y la obra de Dios? Amén. Moisés fue una persona que agradó a Dios porque le obedeció. Hebreos capítulo 3, versículo 5 nos lo confirma. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Podemos descubrir en este versículo que Moisés obedeció al Señor, y este puede ser un ícono para que nosotros hoy también podamos obedecer al Señor. Josué capítulo 1, versículo 1 y 2. Vamos a ver que Josué también fue llamado a obedecer al Señor. Fue seleccionado como un espía para acceder a la tierra prometida que ofreció Dios al pueblo de Israel. Josué capítulo 1, versículo 21. Vamos a descubrir también que Josué, si alguno de los que está ahí tiene el libro, también me lo puede leer. Josué capítulo 1, versículo 1 y 2. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate, y pásate a Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Amén. Entonces vemos que también Josué fue una persona de obediencia al Señor, que era una persona que quizás se sentía tímido y que quizás no conseguía, pero el Señor le decía más adelante en el 1:9 que se esforzara, que fuera valiente. Hoy el Señor también nos está llamando a que nos esforcemos y que seamos valientes, a que persistamos en este camino de la salvación. Hechos capítulo 13, versículo 22. Vamos a descubrir que David también fue una persona que ejercía sus acciones apegados al corazón y al plan de Dios frente a Israel. Podemos descubrir que a lo largo de la historia de David fue una persona también bastante sanguinaria, pero que al final se arrepintió y siguió los designios de Jehová. Hechos capítulo 13, verso 22. Y a la letra dice: quitad les
levantó por el rey David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Eso decía el Señor. David fue una persona que obedeció al Señor completamente. ¿Cuántos quieren obedecer al Señor? Amén. ¿Cuántos quieren ser obedientes hoy para hacer influencia donde quiera que se encuentren? Amén. Y así, a lo largo de la historia, hubieron muchas personas que también obedecieron al Señor. Pero también hubieron personas que en el viejo hombre, como lo dice Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2, también se encontraban en desobediencia. Por ejemplo, Adán y Eva en Génesis capítulo 3, versículo 1, fueron personas que desobedecieron al Señor. Busquémoslo. Génesis capítulo 3, versículo 1 hasta el 3, y dice: la serpiente era astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer: porque Dios ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podéis comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él ni lo tocarás, para que no muráis. Y podemos analizar que a lo largo de esta historia, Eva cometió ese error. Y muchos de los que están aquí también cometieron ese error, que es el pecado. Aquí también Saulo, en 1 Samuel, capítulo 5, a lo largo de todo ese versículo, nos dice que pensó que sus planes eran mejor que los de Dios. Hoy, ¿tú crees que tus planes son mejor que los planes que tiene Dios? Si es así, debemos de retraernos de eso y empezar a ver a Dios para que todo lo que nosotros dispongamos en nuestro corazón salga a bien. Ahora hay grandes bendiciones para las personas que obedezcan. ¿Quieren obedecer? Amén. Deuteronomio capítulo 28, verso 1. Hay grandes bendiciones para todos aquellos que hoy decidan obedecer al Señor, o aquellos que ya estaban obedeciendo al Señor, porque la obediencia ejerce bendición. Deuteronomio capítulo 28, verso 1. Acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te proscribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Veamos entonces las bendiciones que declinan de parte de Dios. Y vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones si escuchas la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de la tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu artesana de amasar. Bendito será en tu entrar y bendito en tu salir. Y a partir de ahí empiezan una cantidad de bendiciones. Pero para las personas que desobedecen al Señor, vean lo que aparece en el verso 15. ¿Cuántos quieren desobedecer al Señor hoy? Pensé que había alguno aquí. Ahora, ¿cuántos quieren obedecer al Señor? Amén. Porque vean lo que le pasa a las personas que no obedecen al Señor. El 15. Pero acontecerá que si no oyes la voz de Jehová tu Dios y no procuras cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te ordeno hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán estas maldiciones. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldito será tu canasta y tu artesana de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en la entrada y maldito en la salida. Jehová enviará contra ti maldición, el quebranto y el asombro en todo lo que pongas en tus manos y hagas hasta seas destruido y perezcas muy pronto a causa de la maldad de las obras por las cuales me habrás dejado. Hoy es necesario obedecer al Señor para poder recibir todas estas bendiciones.
Pero si desobedecemos al Señor, vamos a ser malditos. ¿Cuántos quieren obedecer al Señor? Amén. Amén, poderosamente. Ahora, yo he escuchado muchas personas decir que porque esta persona que no obedece al Señor es bendecida. Porque esta persona que no obedece al Señor va de crecimiento en crecimiento. Debe tener un punto de obediencia en lo que está haciendo. Por ejemplo, he escuchado a muchas personas decir que dan su diezmo y que son benditos. Malaquías capítulo 3 versículo 10, hoy vamos a descubrir por qué esas personas que aunque no asisten a la iglesia, que aunque no guardan los 10 mandamientos, pero dan su diezmo y su ofrenda, son bendecidos, porque esto es una promesa del Señor. Malaquías capítulo 3 versículo 10 nos dice: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Esas personas que están dando su diezmo y su ofrenda, el Señor ya hizo su promesa. Dijo que iba a venir bendiciones de los cielos y iban a tener hasta que sobreabunde. Ahora, eso no garantiza que puedan ser salvos. Para ser salvos hay que ¿qué? Obedecer al Señor completamente. Santiago capítulo 2 versículo 10. El joven rico en la parábola decía que obedecía todo al Señor. Luego Jesús le dice: vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y él se negó. Vean lo que nos dice Santiago capítulo 2 versículo 10. Porque cualquiera que guarde toda la ley pero ofende en un punto, se hace culpable de todo. ¿Será que ese joven rico sí obedecía la ley de Dios? No. Porque si la obedecía, hubiera renunciado a todo. Hoy, si nosotros queremos ser obedientes ante el Señor, debemos de renunciar a todo. También hay otra bendición en la Biblia, en Mateo capítulo 7, verso 24, que nos dice el Señor aquí que debemos oír la palabra para saber construir en el Señor. ¿Cuántos quieren construir en el Señor? Mateo capítulo 7, verso 24. Y a la letra dice: a cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Cuántos quieren edificar su casa sobre la arena? ¿Cierto? ¿Qué pasa cuando la roca está edificada en la arena? Viene el agua, se pone mojoso, se resbala, se cae, a lo último se destruye. Pero si está edificada sobre la roca, que es Jesús, esa casa va a estar bien edificada. Hoy el Señor nos está llamando a que edifiquemos nosotros, por medio de la palabra del Señor, la casa sobre la roca. Deuteronomio capítulo 11, versos 26 y 27, el Señor nos está diciendo que ¿qué escoger hoy? ¿La bendición o la maldición? ¿La salvación o la perdición? Hoy el Señor nos ha puesto a escoger entre dos caminos: entre el camino de la salvación o entre el camino que nos lleva a la muerte. Deuteronomio capítulo 11, versos 26 y 27. La bendición si obedecen los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os proscribo hoy. Y la maldición si no obedecen los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartáis del camino que yo os ordeno. El Señor hoy nos está diciendo que escojamos pues si queremos la bendición o si queremos la maldición. Hoy el Señor más, sin embargo, Él nos dice que escojamos la bendición para que podamos irnos a la Canaán celestial. Pero tenemos libertad de escoger. En el mismo libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículos 32 y 33, el Señor hoy nos está diciendo así. En el versículo 32 nos dice: mirad pues, que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a la derecha ni a la izquierda. Andad en todo camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que veáis, para que viváis,
os vaya bien y prolongue vuestros días en la tierra que habéis de poseer. Y si analizamos en ese mismo libro de Deuteronomio, capítulo 5, antes de esas palabras aparecen los 10 mandamientos. El Señor hoy nos está llamando a que obedezcamos a esos 10 mandamientos. Y luego nos dice que si a nosotros nos parece, más adelantico ahí en el 32, que escojamos pues lo que el Señor nos está diciendo para que podamos vivir largos días aquí en la tierra. ¿Cuántos quieren ir a la Canaán celestial? Amén. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 58. Primera de Corintios capítulo 15 verso 58. Veamos lo que nos dice Pablo aquí en este maravilloso libro. Primera de Corintios capítulo 15 verso 58. La claridad del propósito. 15:58 nos dice: así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahorita en la lección decía la hermana que había hecho algo por una señora que estaba desorientada en cuanto al camino correcto. Nuestra hermana que está aquí presente hizo esa obra y pudo reconocer y evidenciar de que esa obra no es en vano. Esta obra que estamos haciendo en el Señor, tratando de predicar, tratando de brindar mensaje, no es en vano. Esto tiene y amerita una gran bendición de parte de Dios. Juan 14:23. Veamos todas esas bendiciones del Señor. Juan capítulo 14, verso 23. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios. Y respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Los que aman al Señor deben andar como el Señor anduvo. Los que aman a Jesús deben de manifestarse que verdaderamente Jesús vive en ellos. Primera de Juan 3:21 hasta el 22. Si nosotros amamos al Señor, si nosotros obedecemos al Señor, podemos pedirle a Él porque nuestras oraciones van a ser contestadas. A veces creemos que nuestras oraciones no son contestadas, es porque quizás no estamos en obediencia con el Señor. Hoy el Señor nos está llamando a que tengamos esa plena consagración con Él, a que vivamos unidos con Él para que nuestras oraciones sean contestadas. Primera de Juan capítulo 3 versos 21 y 22. Dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidamos la recibiremos en Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Dios. Es necesario, hermano y hermana, amigos, niños y niñas, jóvenes que se encuentran en este lugar, que obedezcamos al Señor para que le podamos pedir, y con esa fe ferviente y vamos a recibir de parte de Él. Pero si no obedecemos, si no actuamos conforme un escrito está, las oraciones van a ser tristemente no contestadas. Por eso, lo que nos dice Santiago capítulo 1, verso 22, debemos de empezar a ser hacedores de la palabra del Señor. Santiago capítulo 1, verso 22. La palabra de Dios dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Es interesante analizar este versículo y ver la profundidad que tiene.
El Señor hoy nos está diciendo que escudriñemos las Sagradas Escrituras, que las observemos y que las pongamos en práctica, que no solamente seamos oidores, sino que también las pongamos en práctica en nuestro diario vivir. Que nos convirtamos en esa influencia tanto para nuestros hijos como para nuestros vecinos y más aún para nuestros hermanos, para que haya esa unidad en la iglesia. Ahora, queremos tener éxito en todo lo que hagamos. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3.